Gustavo, Don Javier, bueno, José Javier, discúlpeme, ¿cómo está? hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, aquí estamos, Bien, muy ¿cómo bien. te va? Bien, gracias a Dios, no me puedo quejar, de verdad que sí. ¿Y ¿Cómo usted cómo están está? bien, cómo están tus actividades? Bien, bien, gracias a Dios, hoy un poquito más relajado, a diferencia de la semana pasada, gracias a Dios, hoy estamos un poquito más tranquilos, terminando la semana. Sí, ¿y Mm. cómo estuvo el segundo libro? Tengo entendido que ya lo presentaste formalmente Sí, a toda la comunidad en Florida. así es. Hiciste un evento, ya vamos a hablar de él, pero antes que para darle chance a la gente que se vaya conectando, ¿cómo Sí. estuvo? Bien, gracias a Dios, muy bien, un poquito, la verdad estuvo muy movido porque pues le tuve la oportunidad de ir hasta el Doral a presentar el libro y para mí pues tuvo un significado, como ya lo dije, porque mi vida como migrante aquí en Estados Unidos comenzó allá en el Doral y aparte de eso estaba rodeado de mi familia, entonces eso como que le dio un toque La bastante capital de especial. Venezuela en Estados Unidos. Doralzuela, por supuesto que sí. Doralzuela. Sí, entonces, bueno, ya tuvimos la oportunidad de estar y fue un poquito estresante, la verdad, porque poner todo para que se viera lo mejor posible y acordar también con la gente, el sitio donde lo presentamos y todo lo demás y que todo estuviera lo más organizado posible fue un poquito estresante. Aparte de eso, tuve que hacerlo rápido. Normalmente yo me tomo mi tiempo para hablar del libro o hablar de cada capítulo, pero en esta ocasión tuve que hacerlo un poquito más rápido porque el tiempo apremiaba, porque estábamos entre dos locales, dos restaurantes que son muy concurridos en el Doral. Entonces, como que tenía el tiempo un poquito reducido para no interrumpir o no ser interrumpido por otros eventos en el restaurante, ¿no? Pero gracias a Dios no me quejo. Estuvo bastante sentido, bastante caluroso, de hecho. Bien, Gustavo, primero agradecerte el haber aceptado hacer este live Instagram y conocer un poco de lo que significa el proyecto Migración. Te lo agradezco y en la comunidad, pues mis seguidores, luego pues este material lo voy a difundir a través de grupos de WhatsApp y otros formatos para dar a conocer este interesante proyecto. Tú eres licenciado en educación, tengo entendido, te graduaste en la ilustre Universidad Cecilio Acosta, mi Es correcto. universidad, tu universidad, Mm. ubicada en Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela. Y luego, bueno, como cualquier venezolano, por distintas razones, más de 6 millones ya prácticamente contabilizados por parte de organismos internacionales, Ujú. hemos tenido la necesidad que huir del holocausto que vive en Venezuela. ¿Y Sí. cómo surge entonces, Gustavo, este proyecto Migración? ¿Cuál es el objetivo real del proyecto? No, inicialmente pues agradecerle José Javier por la invitación. De verdad que sí, bastante agradecido de que poco a poco Proyecto Migración esté llegando y más que nada a la comunidad venezolana, digamos a lo que es la diáspora, ¿no? A lo que estamos comenzando en este camino y a los que ya tenemos tiempo en el camino de la migración. Sí, efectivamente tuve la oportunidad de estudiar en la UNICA, tuve la oportunidad de estudiar primero, inicialmente estudié música y después hubo un detalle en la universidad, un detalle curricular en el que tuve que entonces para poder dar clase a nivel básico, medio, superior y superior, tuve que estudiar la licenciatura en educación. Pero tuve la oportunidad, de verdad tuve la dicha de poder trabajar en la universidad incluso antes de poderme graduar, primero como becado, como becario, en lo que era el programa en aquel momento llamado Beca Trabajo, Uh -huh. y después, obviamente, como conocía gente en la universidad, cuando ya terminé mi escolaridad, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar ya dando clases a nivel profesional. En aquel momento estuve compartiendo en lo que era la beca GEL en Santa Bárbara, El Sí, Moján, La Villa. Entonces, Jesús gracias a Enrique Dios, Lozada. exactamente. Entonces ahí tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como profesor y después pasé a ser profesor de planta de la universidad. Ya tenía digamos que el tiempo completo en la universidad. Tenía varias actividades entre las cuales también tenía las clases. Proyecto Migración nace a partir de mi primera migración. En 2011 recibimos la oferta de trabajo para trabajar en México. Un buen amigo que también trabajó y estudió con nosotros en la universidad. Él se fue a México en 2006 y en aquel momento casi nadie migraba, era muy raro ver a alguien migrar. Y entonces se fue a México con su hermana, a San Luis Potosí, y él hizo su red, digamos, de conocidos y de relaciones en México. Y en 2011 nos dice, oye, tengo una oferta de trabajo en México para varios licenciados en música, específicamente para gente que sea especialista en enseñar instrumentos, y yo siento que tu perfil podría encajar bastante en el proyecto que tenemos acá. Me dice, no es en San Luis Potosí, es en Tamaulipas, es un poco más al norte de México, pero bueno, si te interesa, tú me dices, sin problema. Y yo, chévere, te envío mi currículum. Y de ahí, pues,
empezó todo lo que es la odisea que cuento en el libro de cuando nosotros empezamos a aplicar al trabajo en México. De México nos llama, nos dice, sí, en efecto, necesitamos una persona con tu perfil, véngase para acá. Y de ahí comienza todo lo que es la travesía de la migración a México. En México pasaron muchas cosas al inicio. Inicialmente por nosotros pasamos muchas cosas difíciles porque finalmente la oferta de trabajo no era lo que nosotros esperábamos. Digamos que no fue culpa y ahora sí que, como digo yo en el libro, no fue culpa de nadie, fue culpa simplemente de la situación. No fue culpa ni de Jenson que nos recomendó, no fue culpa ni del director del colegio. O sea, fueron muchas cosas que se dieron ahí como que entrelazadas, donde simplemente fue como, ahora sí, como dice la película, son una cadena de eventos desafortunados, ¿no? Pero eventos que tal vez uno luego agradece, Sí, Gustavo, sí, sí. porque todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Fue difícil, yo siento que hubo muchas cosas que se pudieron evitar, pero por otro lado, como dices, ¿no? O sea, agradezco todo lo que nos pasó porque todos esos eventos recrudecidos fue lo que dio inicio a Proyecto Migración. En aquel momento la migración en Venezuela apenas era algo que estaba comenzando, entonces no era algo como que el boom que Sí, el pasó boom que es hoy después, día. 2016, 2017, 2018 y en adelante. Entonces tuve la oportunidad de poder vivir eso y después contarlo a personas que estaban por migrar o personas que estaban comenzando a migrar y empezó a generar como que un interés de la gente decir, ok, o sea, yo para que no me pase eso puedo hacer esto o para evitar esto tengo que hacer esto. Entonces de ahí empezó Proyecto Migración de una manera de poder ser una guía a la gente y decirle, mira, por muchas cosas malas que te pasen, todo está en la perspectiva y si lo cambias a algo bueno, algo positivo, le puedes sacar un aprendizaje y finalmente Y llegar todo a, esto lo cuentas en el primer libro, en el proyecto todo lo cuento, Migración. sí, todo lo cuento. El Proyecto Migración es un libro más autobiográfico, o sea, es más de lo que Ujú, nos pasó a nosotros en México. Obviamente hablo de muchas cosas de Maracaibo, de cuando era adolescente y todo lo demás, ujú. pero es más un acercamiento de mi experiencia y de la experiencia de mi esposa y me como migrantes. Obviamente, digamos, lo bonito del trabajo con Proyecto Migración, me lo disfruté mucho porque aparte de que puede drenar muchas cosas de las que no había hablado nunca, Ujú. al final de cada capítulo hago como una especie de recuento de lo bueno que saqué de esa experiencia que me pasó Qué en ese bueno. capítulo. Y al final, pues tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación donde hablo de lo que son las fases de un proyecto de migración, hablo de lo que fueron las fases de la migración de venezolanos hacia el mundo, hablo de lo que fue el génesis de la migración, o sea, desde la prehistoria y desde tantos eventos o fenómenos migratorios que se han dado alrededor del mundo, que no somos, digamos, no es la primera vez que sucede. Entonces tuve la oportunidad de como que tener un acercamiento más a fondo de un tema que me ha gustado desde siempre, que es la migración, incluso desde la universidad. ¿Y cuánto tiempo tuviste en México? En México estuvimos viviendo 5 años. En México nos fuimos a finales de 2011 hasta finales de 2016. En todos esos 5 años, gracias a Dios, pasaron cosas, o sea, no puedo decir que pasaron solamente cosas malas, pasaron muchas cosas buenas. Nuestros hijos, los dos niños nacieron en México conocí gente súper especial y de verdad, como yo siempre lo digo, ¿no? O sea que Proyecto Mira, en tu casa se come taco. hey, en mi casa yo le pregunto a mis hijos, a mi hijo mayor, yo le pregunto, Tomás, ¿qué prefieres? ¿Prefieres las arepas o prefieres los tacos? Y él me dice taco. Él me dice taco. Y yo tengo que cantarle México lindo y querido y todo, porque si no, bueno. Sí, yo le echo broma, con eso le echo broma. Pero sí, en la casa se come taco. De Pero hecho, fíjate que indistintamente de las situaciones que viviste en México, como bien lo dices, siempre al final el proceso es productivo. Contando exacto, incluso las cosas malas, siempre es productivo, porque es crecimiento humano. exactamente. Exactamente. Esa es la idea de este proyecto, que la gente se enfoque, que cambiemos la perspectiva, porque lamentablemente, como bien lo dijiste al principio, migramos por una necesidad, Mm. migramos huyendo, ¿ok? Cuando uno le pone ese toque de refugio, de huir, de escaparse, ya empezamos la migración con una connotación negativa. Entonces, lamentablemente, todo lo que nos suceda en nuestra migración malo, nosotros lo culpamos a la migración. Entonces, la idea del proyecto de migración es tratar de cambiar un poquito esa perspectiva, o sea, decir, ok, las cosas que te pasan en la migración no son culpa de la migración, son cosas de las circunstancias, de la vida, de cualquier otro evento, pero no culpes a la migración, porque si culpamos solamente a la migración, la perspectiva siempre va a ser que la migración es algo negativo y nunca nos vamos a sentir nosotros satisfechos o plenos como migrantes. Esa es la idea principalmente. Y luego el libro, el primer libro, lógicamente, Gustavo, que te ha dado una gran satisfacción. Ujú. Eh, Te confieso que voy a buscarlo, voy a leerlo, así como el Seguro, segundo, ya vamos a conversar sobre el segundo. seguro.
Y también ese agradecimiento, antes de pasar a otros temas, Gustavo, que toca un aspecto fundamental, al lugar donde estamos todos los venezolanos. Y ahora, yo digo, no solamente el venezolano, el argentino que migra, el mexicano, de cualquier nacionalidad. A la final siempre somos agradecidos, indistintamente de las circunstancias que nos toca vivir, siempre somos agradecidos de ese país, Sí. porque nos abre sus puertas, nos da cobijo, nos da protección, indistintamente digamos, de las vértices que pueden existir. Mm. A eso siempre lo vamos a recordar y le vamos a tener mucha estima a esos países que nos abren las puertas. Totalmente. Fíjate que hace poco tuve un debate, ¿no? Bastante interesante con mi esposa, porque en Proyecto Migración, en el primer libro, y de hecho yo hablo abiertamente con las personas que hablo de México, hablo mucho, toco mucho sobre el tema del crimen organizado, del cual pues nos tocó muy de cerca. Y ella me dice, no sé qué tan bueno sería que tocaras un tema que es tan sensible para Ujú, México como ujú, ese. ujú. Pero yo le digo, mi compromiso como, no solamente como migrante o como hispano, mi compromiso como papá de dos niños mexicanos y de una persona que vivió 5 años en México, a mí me duele tanto México como Venezuela. Y yo es algo que yo tengo que Qué hablar de bueno. eso, porque la gente tiene que saber lo que está sucediendo y que por eso también en México hay mucha gente que se está saliendo y que Pero no además, goza. Gustavo, por esencia, por Exactamente. naturaleza, tienes dos hijos mexicanos. Es correcto, es correcto. Entonces, me da mucho dolor porque hay mucha gente en México que está pasando lo que nosotros estamos pasando en Venezuela, obviamente en una escala mayor o quizás menor, no puedo descalificar, ¿no? o sobrevalorarlo, pero sí están pasando cosas y lamentablemente los mexicanos no tienen ese beneficio, por decirlo así, que tenemos nosotros de que nosotros llegamos aquí y decimos, denos asilo y ¿me entiendes? Te asila. Igual pasa en Chile, igual pasa en muchos lugares donde los venezolanos tienen ciertas ventajas, por decirlo así, Mm. donde uno se puede refugiar, el mexicano no lo tiene. Entonces, eso es algo sobre lo que yo no puedo quedar callado. Y más que nada con la situación que está pasando en México. Entonces, es parte de esa gratitud, como dices tú, de que uno siente para un país que lo recibió, que lo acogió. Y como yo siempre le digo a los mexicanos, cada vez que yo puedo, les digo, yo hablo de mi experiencia en Ciudad Victoria, pero no hablo solamente de lo malo, o sea, hablo más de lo bueno. Porque si saco cuenta, finalmente fue más lo bueno que lo malo, ¿no? Del libro surge también el proyecto del podcast, ya De, buscando experiencias interesantes, positivas, sobre muchos ejemplos de cómo la migración resulta ser positiva para cualquier persona. Mira, fíjate que de nuevo, o sea, no es porque sea mi proyecto, pero lo bonito del proyecto Migración es esa integración, ¿ok? Cronológicamente hablando, primero nació el podcast, ¿ok? O sea, lo primero que vio Ah, primero nace la el luz, podcast. sí, lo primero que vio a la luz fue el podcast. Pero el podcast nace a raíz de los primeros bosquejos del libro, ¿ok? De hecho, la cronología, o sea, si yo lo pongo en un mapa, primero fue el libro, pero nunca lo saqué, ¿ok? Nunca me atrevía a escribir todo lo que quería escribir. Después vino el blog, que nunca lo saqué tampoco. Entonces, lo primero que ve la luz es el podcast. ¿Ok? ¿Qué pasa? El podcast apoya muchas tesis de las que hablo en el libro. Y de hecho, hay un capítulo en el libro al final donde yo saco extractos de entrevistas del podcast. O sea, las partes más interesantes Uh de las -huh. entrevistas yo las puse allí. Y después nace el blog. El blog nace también raíz de lo que es el podcast y parte de cosas de que son los libros también. Obviamente el podcast. La dirección para que la gente lo sepa, es www.proyectointegración.co. Proyectomigración.co, es correcto. Y también tiene, exacto, tiene también Proyecto Migración con acento en la O.com. Ah, ok, Sí, las dos formas. Las dos formas. las dos direcciones. Y entonces la idea del podcast el podcast es un poquito más fresco, ¿no? No, en el podcast, pero no hablo tanto de mi experiencia, sino que me enfoco ya en la experiencia de otros migrantes y de ver cómo al final cada persona, exitosa o no, siempre trata de buscar lo positivo de su migración. No, o sea, yo siempre le Es digo que a hay la gente, muchísimos ejemplos, muchísimos, un muchísimos. sinfín, un sinfín. Hay gente que me dice, o sea, tú estás hablando de algo que, o sea, es un tema que nunca se te va a agotar. Y yo, yo le digo, bueno, no es mi intención, pero ciertamente es un tema que es casi inagotable, porque hay un sinfín de ejemplos de cómo la migración de cómo se le puede sacar lo bueno, ¿no? A la migración. Sí, Mm. tú sabes que yo he vivido una experiencia con estos lives que hago con un compañero, con dos compañeros periodistas amigos, los domingos a las 8 de la noche, porque intentamos, uno está en Perú, Manuel, y intentamos o de alguna manera
ayudar al mundo a que nos conozca de otra forma. Ujú. Porque tengo que decirlo abiertamente, los medios peruanos, no todos por supuesto, pero algunos medios peruanos, es que han tomado una xenofobia brutal y que le enferma a la población todo lo Mm. que pasa. Entonces, un robo, hay un venezolano. Un Ujú. atraco, un venezolano. Ojo, y hay que decirlo, no vamos a minimizarlo ni a esconderlo, que efectivamente hay delincuentes venezolanos que están en Claro. distintos países, no solamente en Perú, lo hay en Estados Unidos, en México, en todas partes. Hay Claro. delincuentes venezolanos. ¿Y Mm. qué pedimos nosotros, los migrantes, los buena gente? Que las autoridades actúen y le apliquen todos los correctivos de la ley, de la Bajo la derecha. justicia, pero que no empañen muchísimos ejemplos, pero miles de ejemplos de venezolanos que día a día salen a trabajar, a luchar para beneficio de su familia y para beneficio del país que lo está cogiendo. Mm. Entonces, el podcast, el proyecto Migración, es una respuesta a las cosas malas que muchas veces nos ocurren. Sí. La idea, lo que pasa es que Proyecto Migración está naciendo, ¿no? Pero yo siempre, bueno, al fin, idealista también de profesión, mi meta, yo siempre lo digo, ¿no? Y hay gente que dice, no compartas tus metas porque la gente te... A mí me encanta decirlo a donde yo estoy Sí, apuntando. O sea, mi meta con Proyecto Migración es poder llegar a países como Perú, a países como Chile, a países como Argentina y a muchos países donde no solamente los venezolanos se están viendo afectados directamente, sino cualquier migrante. Anteriormente se veía muchísimo aquí en los Estados Unidos también. Uno poder alzar la voz, escuchar a la gente y poder, de nuevo, eh, enfocarnos en lo positivo de la migración, en lo bueno que trae la migración a cualquier país. Porque la migración, como yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, la migración no es algo nuevo, es algo que siempre ha sí, existido. toda la vida ha Siempre. existido. Desde que el Cualquier, mundo es historia. Exactamente, y cualquier aparato productivo del mundo está compuesto principalmente de migrantes. Entonces, la idea es poder llegar a ese punto y también poder llegar también como educador a que la migración forme parte del currículum en cualquier parte del mundo, porque también hay mucha inmadurez en ese aspecto y por eso también siento que muchas veces ven al migrante como alguien extraño, como alguien como ajeno, y efectivamente es así, pero es por también muchas veces por la falta de educación que o sea, en la escuela no se le dice al niño, a mí no me lo dijeron cuando era muchachito, no me dijeron, mira, hay migrantes, ¿me entiendes? Y ellos forman parte de esta sociedad y Pero ayudan, ¿no? sabes, Gustavo, tal vez se debe, es posible, no sé, en una teoría que Mm. estamos discutiendo, que como tú bien lo dices, nuestros padres nos enseñaron que el vecino de Portugal, el español, el italiano, no, para nosotros no había condición de que Mm. llegaron de Europa, no, Mm. era un vecino más. Ujú. Y para Ujú. nosotros no existía esa frontera de que si Exacto. este es italiano, si este es de Portugal, el otro vino de Colombia. No había en esa frontera. No nos Mm. enseñaron esa frontera. Por el contrario, nos enseñaron que era un vecino más. Ujú. Exactamente. Ahora, imagínese usted si desde chiquitos nos hubiesen dicho, mira, esta persona vino de Europa y pasó todo lo que pasó para poder llegar aquí. O sea, ¿me entiende? Entonces, Mm. esa es la idea más o menos a donde se quiere llegar con este proyecto, poder ir desde el fondo, o sea, de dar a entender que la migración es algo cultural, que es algo que siempre existió y siempre va a existir, y que dar esa madurez también a la persona, al anfitrión, para que no vea al migrante como una amenaza, sino por el contrario, lo vea como un agente de campo. Llega el segundo libro, ¿Cómo minimizar la nostalgia? Y aquí Ujú. entramos todos, me Mm. incluyo. A la nostalgia hay que vencerla, pero Mm. inteligentemente. ¿Cómo minimizarla, Gustavo? Tu segundo libro. El segundo libro va con un enfoque más psicológico, ¿no? Yo recuerdo que cuando, de hecho, en el libro lo dije, ¿no? El título era ¿Cómo desaparecer la nostalgia? Era mucho más soberbio, ¿no? Y tengo una amiga que es psicóloga, que está en Colombia, en Bogotá, Gisela Briceño, y cuando discutía con ella el punto de vista psicológico, me decía, pero ya va, o sea, la nostalgia no la puedes desaparecer, o sea, la nostalgia siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, hay herramientas con las que uno puede de repente minimizarla un poquito, bajarla, que no te afecte, pero siempre va a estar presente. Entonces ahí cambié el título y un poco el enfoque del libro. La nostalgia como, bueno, es algo que lamentablemente nos llega a dominar de tal manera que hay gente que se regresa, hay gente que llega al lugar donde está y no le provoca trabajar, no le provoca hacer nada, no vive porque está pensando en el ayer, está pensando en lo que extraña. Entonces, cuando tenemos un migrante que está, a mí me pasó, particularmente en México me pasó, yo en México muchas veces no salía de la casa porque no quería, o sea, vivía pegado en un pasado que ya no existía.
Que ya no Entonces, estaba. exactamente. Entonces, cuando entendí que era precisamente algo que ya no existía, A mí también me ha pasado. ¿me entiendes? Entonces, eso frena. Y a futuro, uno no ve cuando uno dice, ok, no fui a trabajar un día porque me quedé deprimido en mi casa. Y al final de mes, pum, ahora tengo un día menos de trabajo, ahora el sueldo está más bajito. Entonces Ujú. ahora es otros conflictos. Entonces la idea de cómo minimizar la nostalgia es ayudar un poquito al migrante a que viva su día a día, que viva en el presente, que no piense tanto en el pasado, pero que tampoco piense mucho en el futuro, porque a veces llegamos al punto en que nos guiamos mucho del pasado y empezamos a mirar al futuro, porque empezamos a tener ciertas metas y ciertos sueños, y obviamente empezamos a trabajar sobre ellos, pero Tú con una dices, ansiedad tú dices que tu teoría es que indiscutiblemente pensar mucho en el futuro genera, sin duda alguna, mucha ansiedad. totalmente, totalmente. Más que nada el migrante que se encuentra, por ejemplo, en un país como este, como Estados Unidos. La mayoría de los venezolanos aquí, la gran mayoría, está en un proceso de solicitud de asilo. Mm. Entonces, cuando uno piensa en solicitud de asilo, piensa en una entrevista. Cuando uno piensa en una entrevista, tienes que sentarte con un agente de migración si te va a decir si sí o si te va a decir que no. Si te dice que no, el tiempo que va tienes que irte. Si te dice, ¿me entiendes? Entonces, si uno se pone a pensar en todo eso, me pasó también aquí estando Mm. en Estados Unidos, yo me pongo a pensar en eso y la ansiedad es terrible, ¿no? Entonces, la idea es eso, es nosotros poder aprender a vivir el momento presente, ¿ok? A decir, yo soy migrante y ahorita estoy haciendo lo que sea que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo ahorita me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar De y alguna que estoy manera, aquí. el libro da algunas herramientas psicológicas Sí, para minimizar efectivamente esa ansiedad. sí, me tomé el atrevimiento, porque no soy psicólogo. Sí, me sí. tomé, me Bueno, tomé el pero con investigación atrevimiento. se puede. Exactamente. Me tomé el atrevimiento de sugerir herramientas, principalmente como siempre lo digo, lo dije en la presentación, lo digo aquí, lo digo cuantas veces pueda, fueron herramientas que me funcionaron a mí. ¿Ok? Yo creo que igual que yo siempre lo digo, no soy alguien especial. ¿Ok? A mí igual la migración me pegó duro, no solamente una vez, me pegó dos veces. Entonces, las herramientas que a mí me sirvieron en su momento para yo poder despegarme un poco del pasado y empezar a salir adelante fueron las que describo en el libro. Hay herramientas prácticas, hay herramientas escritas, hay ejercicios, incluso hay ejercicios de meditación, hay ejercicios de conciencia, o sea, de poder yo estar presente y decir, ok, estoy aquí y me está dando el viento del ventilador, estoy aquí con Javier, con mi celular, siento la ropa que tengo puesta y una cantidad de cosas más que me ayudan a estar pendiente de donde estoy ahorita. No de lo que hice en la mañana ni de lo que voy a hacer más tarde, sino ahorita enfocado en lo que estoy diciendo. Esa es La la gente idea. lo puede conseguir a través de Amazon. Ahorita está disponible en Amazon. Estoy haciendo estoy buscando una manera para que, aparte de Amazon, pueda estar disponible directamente en la página web del proyecto en formato PDF, que la gente lo pueda descargar. Ahorita Ujú. estoy verificando algunas cosas con respecto a lo que es el derecho de autor, Sí. porque pues si la gente lo descarga en PDF, pues cualquier persona lo puede distribuir sin problema. Entonces, ahorita estoy trabajando con respecto a eso para poder tener la opción de que la gente lo pueda descargar las veces que sea necesario. Y como yo siempre digo, o sea, mi afán con los libros no es lucrarme, sino que la gente lea el contenido. O sea, mi meta con Proyecto Migración, no, y yo siempre se lo digo a la gente, mi meta no es ganar dinero, mi meta es que la gente sea feliz, que la gente, el migrante, donde sea que esté, sea venezolano, argentino, chileno, donde sea, pueda lograr un nivel de plenitud tal que pueda sentirse que su migración y que todo el esfuerzo que ha hecho haya valido la pena. Esa es la idea principalmente. Conoces también muchos ejemplos, y así como yo los conozco, de migrantes que, bueno, indiscutiblemente que tal vez el primer año, el segundo año es muy complejo, difícil. La adaptación es el empezar de cero, Uh una -huh. nueva cultura, indistintamente del país donde esté. Pero luego van tomando ese ritmo, van buscando ese día a día, como tú dices, dejando un poco el pasado está allí, es Uh la -huh. historia, es tu historia. Uh Y no -huh. vamos a decir que hay que borrarla, no, eso Para nada. está allí, eso Uh -huh. está bien guardado. Pero luego entonces escribir una nueva historia en el día a día, repensarse, adaptarse, porque es que el país no se puede adaptar a uno, Uh uno -huh. tiene que adaptarse a una nueva cultura. ¿Conoces muchísimas experiencias que las publicas en el libro o no? El libro, no, más que nada en el podcast. En el podcast. Sí, en el libro hablo de algunas experiencias de personas con las que he conversado, pero en el podcast hablo más de eso. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que entrevisté hace poco, que también es mi jefe, él es de Puerto Rico. Entonces, él me dice, yo estoy aquí y nosotros hablamos mucho no mucho, de vez en cuando hablamos de lo que es el futuro. Él me dice, no, sí, porque cuando tú te vayas a Venezuela, yo ya va. O sea, todavía para eso falta. Yo no pienso mucho en eso.
Yo le digo, ok, ¿tú te irías a Puerto Rico? Él me dice, no, o sea, yo estoy aquí y yo estoy ya americanizado, me dice, o sea, yo no me veo en ningún momento de mi vida, aunque amo Puerto Rico, amo mi familia, yo no me veo otra vez viviendo en la realidad en la que vivía allá, o sea, ya yo me siento aquí y aquí yo quiero envejecer y morir. Entonces, esas son experiencias que uno dice, ¿me entiendes? O sea, impactan Mm, porque uno dice, una persona se siente que es de donde está. Por eso yo siempre digo, o sea, no solamente somos de donde, o sea, somos de donde estamos y también de donde venimos. Y particularmente en mi caso personal, y tengo que hablar mucho, perdón, más bien, perdón mencionar tanto mi caso personal, pero imagínense, nosotros hemos vivido en México, aquí, allá, entonces uno siente que es de todas partes. Entonces, esa es digamos que el truquito de la migración, cuando uno empieza a agarrar como un deporte y dice, no importa donde sea que esté, donde yo estoy, ahí soy, de ahí ¿Y soy. la familia? Obviamente, Se ha adaptado a todos aquí, allá, allá, aquí? obviamente a los niños les ha pegado, a los niños, a pesar de que son más versátiles que uno, inicialmente a Tomás, que es mi hijo mayor, le pegó mucho el idioma en su escuela cuando comenzó allá en Tallahassee, pero hace años poco a poco se iba adaptando, ¿no? Yo creo que una vez hablaba con un buen amigo que también ha participado muchas veces en el podcast, Nerio Parra. Él me dice, uno a veces inconscientemente o quizás sin darse cuenta, uno toma las mejores decisiones para sus hijos cuando tiene hijos. Pero cuando tiene hijos, a veces uno sin darse cuenta toma una decisión y la decisión que estás tomando va a ser siempre la mejor para ellos. Es algo que como que no sé si es obra divina o no sé si es algo, no sé cómo describirlo. Pero sí, Es ellos así. gracias a Dios han ido poco a poco, se han ido adaptando a cada realidad. Ahorita están súper felices porque, bueno, tienen más cosas que hacer aquí y están súper contentos en su escuela y pues eso llena a uno de bastante satisfacción. Dos libros, el blog, el podcast. ¿Vienen más proyectos? Vienen más cosas por Proyecto Migración, como le dije ahorita, gracias a Dios Proyecto Migración está apenas en su génesis, ¿no? Hay muchas cosas, obviamente, digamos que lo complicado es que a medida que uno va logrando se pone más ambicioso, ¿no? Entonces, ahorita las cosas a las que vamos apuntando son un poquito más arriba, pero ahora sí que, aunque suene súper trillado, el cielo es el límite, ¿no? Vienen muchas cosas que quiero lograr con Proyecto Migración y que poco a poco, pues, siento que a medida de que haya consistencia, porque, bueno, tú lo debes saber, cuando uno se dedica a esto, al querer llegar a la gente, al querer impactar, es de mucha consistencia. Es difícil porque hay días Sí. en los que digo, no sé, o sea, no sé si deba seguir, no sé si me dé el cuerpo, no sé si me dé tiempo, no sé si me dé la cabeza, ¿no? Pero es de consistencia, yo siento que es de consistencia y de verdad te felicito también por la iniciativa que estás tomando desde Perú, pues poder hacer eso vale mis respetos. O sea, Perú es un tema que yo tengo pendiente desde hace mucho tiempo y es algo que tengo que ver cómo poder abordar, pero no lo quiero solamente, ya lo hice a través del podcast, lo quiero Ujú. hacer de manera un poquito más certera, pero de verdad mis respetos que desde allá te estés dedicando a eso, eso vale mucho. Y de verdad te lo agradezco en nombre, no solamente de mi nombre, sino en nombre de No, todos los migrantes que están allá en Perú. sí, somos un soldadito en defensa de los Así es. venezolanos que estamos por el mundo para que no nos vean así, porque de alguna manera yo le comentaba a mis colegas que teníamos que hacer algo. Le decía, Mm, bueno, somos lógicamente un alfiler ante esos monstruos mediáticos que hay en mm, el Perú. Pongo Perú como, digamos, el ejemplo más emblemático que ha habido de la xenofobia, mm, porque tenemos el caso también, lamentablemente, de la alcaldesa en Bogotá, una ujú, xenofobia tremenda contra el venezolano. ujú. Y afortunadamente, fíjate cómo son las circunstancias políticas, el presidente Iván Duque es todo lo contrario. Ujú, Apoya al migrante venezolano, le está dando un instrumento jurídico de respaldo, porque sabe que la gran mayoría es gente preparada, gente honesta, gente trabajadora, que le va a aportar sus conocimientos, su talento, su profesión, su pasión al desarrollo de Colombia. Y eso exactamente. es lo que todos los países han aprovechado. El caso de Chile con los médicos, que Ujú, aperturaron unos permisos especiales para que el médico pudiese ejercer. Y los médicos chilenos están agradecidos de ese trabajo que están haciendo. Y así el mundo tiene que saber que no somos pues lo que muchos medios reflejan y sacan y no es así. Y por eso yo también te felicito, Gustavo, gracias. porque ojalá que Proyecto Migración por supuesto, el segundo libro está más enfocado a herramientas, ¿no? Muy vinculado al migrante para Ujú, que lo ayude
a generar una calidad de vida adecuada para él y para su familia. Ujú. Pero el proyecto Migración, estoy seguro que va a lograr estar muy alto y a nivel global, Amén. porque son cosas importantes, son cosas que el migrante agradece. Ayudarnos unos con el otro también forma parte de la migración y el estar Ujú. agradecido, que muchas veces en nuestro país está bien por la dinámica, que no lo veíamos así, pues un saludo, un abrazo de un amigo, no lo tomamos en cuenta. Hoy día, un simple abrazo de un amigo tiene un valor enorme. Enorme, así es. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Yo no sabía cuánto extrañaba Venezuela hasta que después de 3 años de estar en México, llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá En Bogotá. y escuchamos por primera vez en 3 años el acento venezolano. O sea, no estábamos en Venezuela todavía y la emoción era tan impresionante. Ahí es cuando uno se da cuenta realmente cuando extraña a su país, ¿no? Pero básicamente, como bien lo dijiste, o sea, la idea es poder ayudar al migrante, no solamente, a veces nosotros nos enfocamos mucho en cómo nos ven, ¿no? O sea, a veces nosotros nos enfocamos mucho a querer hacer cambiar este ojo que nos está viendo, pero también es cuestión de nosotros cambiar para que entonces este ojo ya nos empiece a ver también de manera distinta, ¿no? Esa es la idea del proyecto y ojalá que, la verdad, o sea, no solamente el proyecto de migración, sino tantas cosas que se están haciendo ahorita por las redes sociales, la gente pueda apreciar el valor real del migrante y el valor real de la migración, que es una oportunidad nueva de vivir nuevamente, o sea, de renacer, como yo siempre lo digo, de reinventarse, ¿no? Así es. Bueno, yo te agradezco, Gustavo, A ti. el tiempo que me has dedicado, esta conversación que, repito, la voy a difundir por mis redes, por los grupos de WhatsApp, para que el Igual, proyecto Migración, pues, aportar mi granito de arena para que siga creciendo. Y agradezco a igual. las personas que se han conectado en este live. Eh, Agradecerles pues por el estar acá compartiendo con Gustavo, saludarlo, dándole mucho ánimo a que ese proyecto no decaiga. Dice, por ejemplo, saludo Gustavo, felicitaciones por uno de sus logros de San Pedro, Chile. Víctor fue mayor, gracias a Dios primero. Es un sentimiento que se desarrolla, Batpat es un sentimiento que se desarrolla en cada migrante, pero se vuelve estilo de vida, agradecer desde nuestro ser, es muy cierto. El agradecimiento, de La verdad gratitud. que no es que uno haya sido maleducado en su país, no, sino es que ahora el ser agradecido como migrante, mira, se vuelve cotidiano, se vuelve de Ujú. segundo. Agradecer todo lo que nos ocurra Exacto. está allí. No sé cómo explicarlo, Gustavo. Gratitud, gratitud. De hecho, el primer libro termina con un capítulo en el que yo digo que yo en algún momento de mi vida utilizaba una pulsera de madera, tenía 23 cuentas, y empecé a utilizarlo como token de gratitud. Entonces lo que hacía era que todos los días, eso fue aquí en Estados Unidos, todos los días miraba la pulsera y daba 23 veces gracias por algo que tuviese en ese momento. Cuando uno parte de la gratitud, no solamente el decir gracias por esto, gracias, no, es realmente sentir el tener la oportunidad de estar donde estás, de vivir lo que estás viviendo, de ver, de sentir calor o de sentir frío, la gratitud es básica también para poder nosotros ser felices, no solamente como migrante, como persona en cualquier parte. Nena Circe, saludos, señor José, feliz viernes, nena. Ernesto Parra pone su manito de fuerza y de fortaleza. Gracias, El Ernesto, brother. por estar acá con nosotros. Saludos, enhorabuena, adelante con los proyectos. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes, de verdad, gracias, agradecido de estar acompañándonos en este live. Gustavo, estaremos a tu completa disposición. Eh, Gracias. Queremos formar parte de tu proyecto porque sin duda tu éxito es el éxito de los venezolanos, pero también es el éxito de los países que nos han acogido para generar calidad de vida, para generar bienestar, para generar felicidad. Totalmente, así es. No, muchísimas gracias a ti, Javier, José Javier, por la invitación y nada, te agradezco. La verdad que pues un honor todo lo que me dices y claro, tenemos que hacer algo juntos. Este vivo también va a salir en el podcast, lo voy a poner como un episodio y también lo vamos a poner en las redes para que la gente sepa también lo que estás haciendo con tus redes. Me gustaría mucho que al migrante venezolano también te siguiera, más que nada el que está en Perú, que a veces necesita a alguien que le diga algo bonito, ¿no? Y no Sí, solamente sí. lo feo. Y bueno, esa es la idea de todo este proyecto. A veces mucha gente se enfoca en requisitos, mucha gente se enfoca en trámites legales, en visas y en negocios y emprendimiento y todo lo demás. Eso es muy bueno, pero Eh, a veces eh, escuchar una palabra de aliento de alguien que genuinamente quiere ayudarlo a uno, eso vale mucho. Y esa es la idea. Yo sé que tu intención
con tu proyecto, también con tu podcast, y bueno, la misma intención de Proyecto Migración, y como dices ahorita, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Así es, el mayor de los éxitos. Gracias, Bueno, ya igualmente. sabes, por lo menos siento un alivio, un fresquecito de que la arepa le ganó a los tacos en tu casa. ¿O Bueno, no? depende a quién le O pregunte. hay un empate. Depende a quién le pregunte. Si le preguntas a Tomás, te dice que el taco, pero si le preguntas a Mateo, que es el hijo menor, él sí te va a decir la arepa, ¿no? Pero sí, Bueno, es entonces un debate complicado. vamos a ponerlo como un empate, pues, un Tabla, empate. sí, vamos a ponerlo tabla. Vamos tabla. Así es, El mayor de totalmente. los éxitos, Gustavo. Mucha Amén. Que sea suerte, bien. felicidades. Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Estamos pendientes con los próximos live. Felicidad, feliz viernes, productividad para Igualmente. todos, lo mejor Seguro que para sí. ustedes.